Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 3, versículo 15. Saludamos a través de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo. Vamos a leer esta porción del libro de Esther, que está aquí en el capítulo 3, verso 15. Y hoy vamos a hablar, o vamos a titular el mensaje, el poder de un decreto. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amén. Yo quiero que estén muy atentos a lo que Dios quiere ministrar a su vida en esta noche. Amén. He entendido algo tremendo y poderoso en la palabra, por primera vez. No le voy a decir que me lo sabía, de que lo estudié, de que lo vi, sino que Dios va revelando las cosas poco a poco y nos va llevando a niveles de entendimiento, de desarrollo espiritual. Y qué bueno que esto no se guarda, estos conocimientos, sino que se comparten de una vez. Y es que hoy vamos a hablar un poco acerca de los decretos. Vamos a hablar de lo que es edictos. Vamos a hablar acerca de lo que son actas. Y usted va a poder entender muchas cosas del mundo espiritual. Pero sobre todo al final de esta prédica, yo quiero que usted no salga igual que como usted llegó. Su mente y su espíritu tienen que ser transformados por esta palabra el día de hoy. Si no se logra ese objetivo, usted perdió el tiempo de venir hoy aquí. Y va a perder una oportunidad única de recibir una palabra con revelación que puede marcar para siempre su vida, la de su ministerio, la de su familia, inclusive la de su salvación también. Amén. Tengo toda su atención ahora. Estamos leyendo en un tiempo en que operaban los imperios. Había un rey, había un reino llamado el reino de Persia. La capital era Susa, que era la capital del reino. Y en aquel tiempo el rey Asuero era el rey que había conquistado aquella tierra, este reino medo-persa. Para los que pueden remontarse un poco a la historia, vino después que cayó el imperio babilónico. Ellos se levantan, toman aquel lugar y de alguna manera ellos empiezan a expandir su reino. Entre esa conquista que ellos tienen, van conquistando naciones tras naciones. De hecho, fue uno de los imperios que más rápido conquistó la cantidad de la tierra donde ellos abarcaron. Uno de ellos fue el pueblo de Israel. Uno de ellos fue el pueblo judío. Por eso es que cuando leemos el libro de Esther, usted va a encontrar que en la capital de Susa, el reino de Persia, usted va a encontrar a Esther, a Mardoqueo, y consigue la historia de Amán. ¿Cómo llegan ellos hasta allá? Ellos llegan por ser conquistados, esclavizados y llevados hasta aquel lugar. Una vez que ellos están allá, me pongo a mirar en el mundo espiritual. Hay un ataque muy fuerte y hay un ataque que tiene un origen para destruir al pueblo judío. No era solamente que ellos querían de alguna manera esclavizarlo, sino que querían aniquilarlo literalmente. Querían matarlo. Y me hace ver la mano de Satanás que está detrás de todo esto, porque Satanás fue a matar, a robar y a destruir. Imaginemos por un momento que tú tienes una cantidad de gente esclava bajo tu tierra y los tienes subyugados, trabajo pesado, no tienen ningún beneficio, son esclavos que producen únicamente para el reino. Y de pronto se levanta un decreto que hay que matar a los esclavos. Encima de la esclavitud, la muerte. Es algo increíble hasta dónde puede llegar la maldad de Satanás.
Ahora, ¿qué entiendo yo por un acta? Es algo que se redacta, donde se escribe, donde se hace un escrito, donde se sientan unos parámetros, donde se sientan quizá algunos mandamientos, algunas leyes, o también esas actas sirven para redactar acuerdos. Recuerden ustedes, en la época moderna tenemos actas constitutivas para constituir empresas y se ponen los reglamentos, los componentes, las autoridades, la distribución de cargos, todas las cosas. Ya usted va a entender que es un acta. Pero un acta empieza a tener rango de poder dependiendo de quién sea que emite el acta y dependiendo del personaje que lo emita, entonces va a tener una jurisdicción. Quiere decir, ¿a dónde se puede aplicar esa acta? Por ejemplo, si yo establezco para la iglesia unos estatutos, yo estoy haciendo un acta. Y yo me uní juntamente con la directiva, hicimos un acta. Y una vez que lo leímos, lo discutimos, la aprobamos. Y una vez que se aprueba, pusimos nuestras firmas en ese lugar, no sé cuántos recuerdan. Pero una vez que se cumple, aquel domingo que esos estatutos entraron en vigencia, esa acta tiene un poder inmediato sobre la congregación del Ministerio Mundial de Dios es el Poder. ¿Por qué? Porque es el pastor, dirigido por Dios, el que está ejecutando el acta, está haciendo y estableciendo esto. Y el poder de alcance que tiene esa acta tiene que ver solamente con el Ministerio Mundial de Dios el Poder. Eso no puede regir a la iglesia de al lado. Eso no tiene nada que ver con la luz del mundo. No tiene nada que ver con Luz y Vida. No tiene nada que ver con el pastor Delvi Alfaro. ¿Por qué? Porque el rango de mi autoridad, el rango de lo que estoy haciendo, me compete únicamente aquí en la iglesia. Eso es para que podamos entender. Le estoy presentando algunas bases para que podamos entender qué significa el poder de un decreto. Ahora, cuando el rey Asuero decreta un acta, que ya vamos a entrar, explicarle un poco de qué se trata aquella acta, o aquel decreto, aquel edicto, tenía que ver con él como rey y tenía que ver también con todo el territorio a donde él ejecutaba esa orden. Y ejemplo de estos edictos lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel se dictó un edicto que no se adorara ni se orara a ningún Dios durante 30 días. ¿Sobre quién estaba ese edicto? Solamente sobre los que estaban bajo el reino de Darío en el tiempo de Daniel. También viene un tiempo en el cual estos tres jóvenes llamados Mesach, Sadrach y Abednego, hay un edicto, hay un decreto en el cual a ellos se les obligaba a adorar una imagen. Ellos no quisieron, pero ¿quiénes estaban obligados? Los que vivían en aquel lugar. Entonces, cuando yo entiendo que un acta tiene el nivel de autoridad correspondiente al territorio de autoridad asignado al que está ejecutando el acta o el decreto, entonces yo veo que tiene una limitación. El acta o el alcance tiene una limitación geográfica, porque se va a limitar únicamente hasta donde tiene autoridad el que lo está firmando. Lo otro, el acta tiene el nivel de rango, de poder y de autoridad dependiendo quién es el que lo hace. Porque si yo llegara y hiciera un decreto ahora mismo aquí con mi mano y redactamos y todos levantamos la mano, ¿cuántos están de acuerdo con esto? Y yo redacto un acta que diga algo sobre la nación de Venezuela y nosotros lo firmamos, lo aplaudimos, lloramos, danzamos, hablamos en lengua. La pregunta sería, ¿será que esa acta tiene algún poder o alguna autoridad que rija sobre toda la nación de Venezuela? No lo va a tener absolutamente. ¿Por qué? Porque mi rango de autoridad no está sobre esa asignación y sobre ese territorio. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Un presidente de nación. Un presidente hace un decreto y dice, cúmplase en toda la nación, y tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque fue el que se le dio la investidura, se le dio el poder, se le dio la autoridad, fue el que fue juramentado, fue elegido. La ley, la constitución lo respalda. Por eso si allá lejos en Caracas se dice, mira, hay cuarentena, todo el mundo encerrado en su casa, entonces todo el mundo tiene que esconderse. Cuando vino el coronavirus, todo se cerró por un decreto.
Recuerdan aquel día, yo creo que fue un día martes a las 8 de la noche, que dijeron mañana, miércoles, a partir de las 6 de la mañana, todo está cerrado, nadie sale, nadie entra, todos los estados están cerrados. Wow, yo me recuerdo ese día, yo me estaba preparando para dormir, venía llegando del Tigre, en una cruzada, cansado, agotado, pero cuando yo escucho el decreto que estaba dando el presidente, a mí se me quitó el sueño. ¿Por qué? Porque tenía a Leo en el Callao, en medio del Callao, con la tarima del ministerio, que habían acabado de terminar una cruzada. Y yo dije, a las 6 de la mañana ya nadie sale, nadie entra. Tuve que agarrar el carro, llenarlo de gasolina y a las 12 de la noche salir hacia el Callao. Y yo iba pendiente del decreto. Llegué a las 3 de la mañana al Callao, monté a Leo, me traje a los muchachos y salí del Callao calculando la hora de pasar la cabala de Upata para acá a las 6 de la mañana. A las 5:50 pasamos y logramos atravesar a las 6 de la mañana. Llegué y guardé la camioneta y de ahí comenzó la cuarentena. Vea la importancia de un decreto. Un decreto tiene autoridad, un decreto tiene orden, un decreto hay que cumplirlo. Eso es importante que usted vaya entendiendo qué significa un decreto, porque ahorita vamos a empezar a meternos en una dimensión de los decretos espirituales, porque usted va a entender hoy qué es lo que está pasando con usted, cuál es la guerra. Y hay algo que yo descubrí poderoso en la palabra que no se lo quiero soltar sino hasta el final. Es algo grande, es algo poderoso. Y escuche esto, porque cuando hablamos de decreto, usted se da cuenta que Jesús le asigna un nivel de autoridad a Satanás. Él dice, el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada en él, ni él tiene nada en mí. Jesús está reconociendo que hay un príncipe que está gobernando sobre este planeta Tierra. Y como príncipe tiene autoridad, como príncipe tiene capacidad de emitir decretos, como príncipe tiene un pueblo que ejecuta las órdenes que él da. Y usted se da cuenta lo que dice aquí, donde hemos leído, dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, la capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Vea cómo comienza esta historia, una historia increíble. Es una historia, pero es real, para que entendamos cómo se mueve el mundo espiritual. Aquel hombre llamado Asuero, por pedido de un hombre que era muy cercano a él, que por supuesto se ve la mano de Satanás detrás de todo esto, tiene una idea un día de matar a todo el pueblo judío. Dice, esta gente hay que matarlo por una sola cosa, porque estas personas no le daban reverencia a él. Toda la gente del reino, cuando llegaban y veían a este hombre llamado Amán, todos se inclinaban y le hacían una reverencia a aquel hombre. Y aquel hombre por donde pasaba sentía una reverencia, porque era mano derecha del rey. Pero de repente, cuando caminaba en algunas áreas, había un hombre llamado Mardoqueo, el cual cuando este hombre pasaba, quizás lo saludaba, le decía Dios le bendiga, pero no se inclinaba, no se arrodillaba, no le hacía pleitesía. Esto le molestaba grandemente a este hombre, y llega al punto de una molestia tan grande que este hombre le dice, claramente le dice que vaya, este hombre va y se tiene un plan. Y dice, yo tengo que salir de esta gente porque son los únicos que no me hacen reverencia. Y es donde él le pide al rey, mira, aquí dentro de nosotros hay una gente que parece medio raro. Esta gente está alabando a un Dios llamado Jehová. Esta gente no se inclina delante de los dioses de nosotros. Esta gente no prende vela. Esta gente no va a los brujos. Esta gente no va a los hechiceros. Esta gente no usa collares de santería. Esta gente no cree en nada de lo que nosotros creemos. Esta gente no se baña con saumerio. Esta gente no prende vela. Esta gente no adora ninguna imagen, un Dios invisible que llaman Jehová. Y aparte de eso, esta gente no se nos arrodilla. Esta gente no tiene pleitesía. Esta gente es como rara. Yo
yo creo que con esta gente hay que salir. Esta gente es como rara. Cuando yo paso por el lado de ellos, como que se me peluca el cuerpo. Cuando quiero acercármele, a veces como que no puedo. Este hombre no haya cómo hacer para destruir al pueblo de Dios, pero él sabe que no puede meterse con ellos directamente. Él sabe que hay leyes que están rigiendo en el mundo donde él vive. Él sabe que él no puede tomar la iniciativa por su propia mano. Si fuera por él los hubiese matado él mismo. Pero él dice, no, yo tengo que hacer las cosas correctamente. Y la única manera de yo matar a esta gente es haciendo un decreto. Yo tengo que hacer que esto sea legal. Yo tengo que hacer que esto tenga rango de autoridad. Yo tengo que hacer que esto sea válido, lo que yo estoy promoviendo. Entonces tiene la idea de hacer un acta. Y le dice al rey, yo recomiendo que esta gente hay que matarlo. Vea, la obra de Satanás, porque él vino fue a matar, a robar y a destruir. Él entiende que para él poder acabar con el pueblo de Dios es detrás de un acta. Por eso el título del mensaje es el poder de un decreto. Vea que él quería matarlo, pero no podía. Él lo anhelaba, pero no podía. Él lo quería, pero él estaba limitado en su alcance. Hasta que llegue ese momento que le propone al rey hacer esto. Y como el rey no conocía al pueblo de Dios, el rey no sabía quiénes eran. Era una minoría de esclavos subyugados de un pueblo lejano. Él dijo, bueno, está bien, vamos a firmarlo. Y decreta que un día específico, en un momento específico, en una hora específica, todo el que tuviera un judío cerca de él podía matarlo sin temor a ser penalizado ni acusado de homicidio. Vea qué se le estaba dando al pueblo de Dios. Si usted veía a un cristiano o en ese tiempo un pueblo judío, usted llegaba, lo saqueaba, lo mataba, se quedaba con todas sus cosas y nadie le iba a hacer nada. No iba a ir preso, nadie lo podía denunciar, no tenía ninguna consecuencia, simplemente porque había un acta. Había un decreto, algo que había sido firmado. Y no solamente eso, aparte de la redacción, que era el acta, tenía que tener el sello del rey. Derretían un poco de cera y cuando el rey ponía el anillo, había una ley en Persia, que la ley que establecía el rey por decreto, nadie la podía abrogar, ni siquiera él mismo. Imagínese usted la dimensión y el poder que tenía un acta. Si el acta decía que había que matar gente, había que matarlos porque no se podía devolver esto. Entonces cuando yo veo esta historia, yo me di cuenta que para poder ejecutar algo en el mundo físico, tiene que haber primero algo en el mundo espiritual que lo autorice. Y por eso nosotros debemos entender los misterios del mundo espiritual y los misterios que tienen que ver con los niveles de autoridad. Satanás tiene un reino, hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad, hay todo tipo de rangos espirituales en medio de ellos. Y yo me imagino, en algún momento que Satanás cuando da un decreto, eso tiene que tener una mente, tiene que haber un acta, tiene que haber un ordenamiento y tiene que ver quién ejecute esas órdenes. Por eso cuando nosotros vemos algo que se mueve en el mundo espiritual, usted tiene que entender que eso tuvo un origen. Eso no es casualidad. Los demonios no son como los demonios de Tasmania que andan dando vueltas por ahí, tropezándose con todo lo que está en el camino. Todo tiene un plan, todo tiene una ejecución. Yo recuerdo aquella vez que el Señor me mostró los planes de Satanás contra mi vida. Una vez yo le comenté aquí en la iglesia, yo fui en el espíritu y vi dónde estaban reunidos los demonios. Y vi que había uno de cada cuerpo militar. Eran como varios cuerpos militares, pero entre ellos eran puros generales. Había uno de una fuerza, otro de otra. Se distinguían los uniformes, los rangos, las autoridades, pero todos eran como generales. Y yo recuerdo que yo me acerqué y cuando yo veo desde lejos, ellos voltean hacia donde estoy yo y siguen hablando. Estaban en una mesa redonda y encima de esa mesa habían como planos, habían como unos planos, unos diseños. Y en ese momento yo veo que ellos me vieron, pero no saben quién soy yo, no me reconocen. Entonces yo me acerco con más confianza y ellos, en algún momento, dice uno de ellos, hablen bajito, porque por allí puede estar William Toro escuchando. Y yo estaba al lado de ellos. Y yo estaba confiado porque ellos no me distinguían. Y yo por encima del hombro miré y vi todo lo que ellos estaban en la mesa ejecutando. Vi que tenían planos, tenían rayas, tenían cuadros. Eran puras figuras como geométricas de colores.
Era como un plano de cómo destruirme realmente. Y yo recuerdo que yo le dije a ellos, a los demonios, sí, tengan cuidado. Porque no solamente puede tener a alguien escuchando por ahí, él mismo puede estar escuchando por ahí, le digo yo. Y los demonios asistieron con su cabeza y dijeron, sí, es verdad. Y vieron para los lados, estaban como alerta de que yo no estuviera por allí. Y yo estaba ahí al lado de ellos. Yo no sé cómo es este misterio, pero es algo espiritual. Total que yo me voy. Y cuando logro salir del lugar, volteo hacia atrás y no me habían reconocido. Y una vez que no estaba a la vista de ellos, salgo corriendo. Pude correr muy lejos y cuando voy a una distancia lejos, como de 100, 200 metros, que vuelvo a voltear, ya me venían persiguiendo, se habían dado cuenta. Era él. Y corrí muy duro, total que no me agarraron. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque Dios me permite ver en el mundo espiritual los decretos, los planes y la planificación de Satanás. Yo estaba viendo, en medio de las cosas que estoy viendo aquí en la Biblia, es que hay un movimiento satánico en el imperio de Persia a raíz de que este decreto se hizo. Empezó un movimiento terrible y una conmoción en toda la capital de Azusa. Y me hace acordar en el momento de que los reyes del oriente llegaron hasta donde estaba en Jerusalén y hablaron de que había nacido el rey de los judíos. Usted se da cuenta de que Herodes dice, búsquenos para ver dónde está el rey para yo adorarle. Una vez que él se da cuenta de que se fueron y que se burlaron de él, literalmente se le escondieron, él da un decreto, cuales maten a todos los niños menores de 2 años. Eso fue un decreto, fue un edicto. Ahí vemos nuevamente la mano de Satanás. Y no sé, los que han leído la Biblia se dan cuenta que cuando Daniel está peleando en 21 días de ayuno, una guerra espiritual, hay una batalla en los aires, el príncipe de Grecia, ¿y cuál es el otro? De Persia. Ahí están. Hay un principado sobre aquel imperio que representa el que manda en el mundo espiritual, y mientras abajo hay uno que ejecuta la orden de escribir el decreto del mundo terrenal. Si usted examina, yo me empiezo a analizar y hasta al cabo, yo digo, antes del rey Asuero firmar el decreto, primero el príncipe de Persia tuvo que haber dado la orden allá arriba, porque hay un reino, hay un gobierno establecido en el mundo espiritual, pero que se ejecuta en el mundo material a través, en el mundo terrenal, de los hombres que están al frente de las naciones y de los países. Eso es lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Hay decretos en el mundo de las tinieblas, pero que son ejecutados en la tierra a través de los brujos, a través de los hechiceros, a través de los santeros, a través de los paleros, a través de los babalaos. Son agentes de Satanás para ejecutar las órdenes que se dan en el mundo espiritual. ¿Qué Dios quiere enseñar a la iglesia? Que todo lo que sucede aquí en la tierra, en el mundo físico, vino por consecuencia de una orden en el mundo espiritual, y posiblemente un decreto que se dio en el mundo de las tinieblas para afectar a alguien aquí en la tierra. Y eso me hace entender muy claramente por qué hay tantos problemas para orar en la iglesia. Si a Daniel se le dio una orden, fue un edicto que se dio y le dijo, nadie puede orar en 30 días. Usted sabe cuántos edictos como ese se han dado contra usted, que usted no ore, que usted siente una pesadez, usted siente que no quiere orar, usted siente que no puede alabar a Dios, usted siente que no le sale el clamor, usted siente que está frío, siente que ya no puede más, siente las ganas de abandonar el camino de Dios. Pero usted no sabe que detrás de eso hay un edicto como el de Daniel, que dijo, en 30 días nadie va a orar y no se ore a ningún Dios. Alguien tiene que abrir los ojos esta noche y entender que detrás del enfriamiento espiritual hay un acta de decreto que dice que no ore. Pero alguien aquí debe entender qué significa el decreto de Dios para su vida, que tiene que romper ese edicto. Alguien tiene que romper esa barrera. Alguien tiene que rebelarse en contra de los edictos de Satanás y del infierno. Alguien tiene que saber que hay un edicto detrás de su batalla. Alguien tiene que saber que hay un edicto detrás de su lucha espiritual. Ahora, yo le voy a comprobar por la Biblia. Vea, príncipe de Grecia, de Persia, príncipe de Persia, de Grecia, ambos ejecutando en el mundo espiritual, y debajo
reyes y hombres que ejecutaban los decretos del diablo. Si yo me pongo a analizar los decretos diabólicos en la Biblia, voy a encontrar el decreto de adorar las estatuas en el tiempo de Mesach, Sadrach y Abednego. Era un decreto, había que cumplirlo, era una ley. Sin embargo, a aquellas personas se les da una oportunidad y se les pide que ellos puedan de alguna manera considerar el pensamiento, y le dijeron: vamos a darle una oportunidad más, lo vamos a traer delante del rey y le vamos a dar una oportunidad para que ustedes se arrodillen delante de la estatua. Y vea qué semejante de convicción tenían estos hombres que dijeron: no es necesario, no queremos esa oportunidad, no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua, y si Dios nos guarda, que nos guarde, pero si no, que no nos guarde, pero igual no lo vamos a hacer. ¿Qué había en estos hombres? ¿Cuánto quieren el secreto que tenían ellos? Por eso es que estamos en esta noche aquí. Yo vine a revelar el secreto de ellos. Yo entendí cuál era el secreto de ellos para ir hasta la muerte y que estuvieran convencidos. Yo lo entendí hoy, primera vez. Me disculpo por no haberlo enseñado antes. Por aquí me está hablando el hermano Roge. Decreto contra decreto. Amén. Escuche esto. En el tiempo de Daniel se prohibió orar, otro decreto más. Y Daniel dijo: no me importa, yo voy a orar 3 veces al día, como siempre lo solía hacer. Y estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. ¿Usted sabe qué es el foso? A veces decimos la palabra incorrectamente, pozo de los leones, pero no es pozo. Foso. Yo le voy a decir que es un foso. Era una canal subterránea en la tierra, porque un pozo parece un hueco. Un foso es una canal ancha que se hacía en medio por alrededor del palacio. Un palacio grande, se hacía un hueco subterráneo, circular, y dentro de ese lugar ponían a los leones, y los leones hambrientos. Si alguien quería entrar a donde estaba el reino, tenía que pasar por el foso. Se lo comían los leones. Era una medida de seguridad. Algunos tenían agua, algunos tenían foso de leones. Por eso Daniel está en el palacio. Cuando él le dicen que no va a orar, sino que lo llevan delante del rey, ahí lo lanzan en ese foso. Por eso el rey, cuando sale Darío en la mañana, va buscando a Daniel. ¿A dónde? Afuera del palacio, en el foso. Oh, Daniel, ¿dónde estás? ¿Será que tu Dios te pudo librar? Y conocemos decretos como este de Azusa, el de Daniel. Conocemos decretos como el de, en el tiempo de Mesach, Sadrach y Abednego. Pero yo entendí algo que quizá usted va a decir: bueno, hermano, no es un misterio tan grande. Pero yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer en 2 partes. Quiero que por esta mitad, por aquí, por esta mitad de acá, busquen Deuteronomio 4:1. Y una persona, por favor, para que lo lea en voz alta. Micrófono, por favor, activo. Por este lado, Josué tiene la palabra ahorita. Por este lado quiero que busquen Esdras 7:10. Les voy a dar 2 textos nada más, pero hay cientos de textos como estos. Y aquí a usted se le va a abrir la mente. Alguien que lea por aquí, por este lado. Rapidito. Escuche esto. Le estoy sentando bases espirituales y bíblicas de que estos gobernantes de la tierra gobernaban sobre la tierra, pero sobre ellos habían príncipes o principados que ejecutaban estas órdenes y ellos las cumplían en la tierra. Y eso sigue sucediendo ahora. Satanás quiere destruir a alguien. ¿Qué tiene que hacer? Enviar un espíritu que levante a un brujo, a un hechicero, a un gobernante, a un malandro, a un delincuente, y va y ejecuta la muerte, o ejecuta la brujería o la hechicería. Yo no he ido a brujo,
no he ido hechicero, yo no practiqué estas cosas, pero siempre me ha llamado la atención aprender un poco cómo operan ellos. Pero dése cuenta, y los que están aquí que si fueron, no tienen nada de malo que alguien haya sido brujo en el pasado. Porque a veces la gente, cuando tú le quieres preguntar, mano, ¿usted fue brujo? No, yo no, jamás y nunca. Que Dios me libre. Escuche esto, está mintiendo y los mentirosos no entrarán. Nadie se debe avergonzar de su pasado. Si era brujo, usted no tiene que esconderlo. Dígalo. Eso era antes. Ya ahora que está en Cristo, usted es nueva criatura. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero hay gente que está ocultando su pasado. Por algo lo está ocultando. Más bien, si lo oculta, para mí es sospechoso. Si usted llega aquí, yo vengo del cielo, yo caí de una nube y era brujo, entonces yo voy a tener cuidado de usted. Pero si usted me dice, mira, yo era brujo, hermano, yo me la pasé metido en todos esos lugares, pero yo un día entendí que Cristo es el que tiene el poder. Y una vez leí el Salmo 62:11, que el Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y yo dejé la brujería, y ahora estoy aquí para servirle a Dios, y ahora soy nueva criatura en Cristo. Amén, nadie lo va a juzgar por eso. ¿A su no? ¿O se fueron? Pero vaya, los brujos, ellos escriben. Usted no ve que los brujos dicen, tráeme el nombre de la persona. Y ¡pam! Le ponen un nombre. Y escriben el nombre. Se lo meten a un sapo, le cosen la boca. Lo meten en un frasco de vidrio. Lo ponen en una vela amarrado. Y cuando la vela se empieza a derretir, la gente se empieza a secar, el saco se muere, la gente se seca. Mire de cosas. Ellos tienen todo tipo de marramucia. Hay uno que escribe, escuche esto, en un pepino el nombre de la persona y lo meten en el flice de la nevera. Esto se lo hacen a los hombres infieles que tienen amantes. Está fuerte, ¿verdad? Escuche esto. A veces agarran el nombre de una iglesia o de un grupo de creyentes y le ponen una panela de hielo encima para causar un enfriamiento. Pero tienen que tener nombre. ¿Qué quiere decir? Decretos. Entonces es de las tinieblas. Ahora, el problema de la iglesia es que han magnificado al poder de las tinieblas y al poder de Dios no le dan crédito. Escucha esto lo que dice la Biblia. Porque si yo hablo de decretos y estoy hablando de los decretos del mundo de las tinieblas, yo le tengo que decir también que en el mundo de la luz o en el mundo de Dios, a donde estamos nosotros, también hay decretos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que hay decretos? Si yo hoy, mire, oye, usted se va a quedar loco. Tú vas a decir, oye, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Por qué yo andaba tan ciego? Léelo, Josué. Amén. Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. Dice así. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Amén. Quiero que alguien lea por acá el otro. ¿Quién no va a leer? Rápidamente. Ahora los otros van a escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Preparó su corazón para aprender la ley de Dios, sus estatutos y sus decretos y enseñárselos al pueblo. Escuchen bien esto. Por primera vez estoy entendiendo que la Biblia completa son decretos y estatutos y edictos del Dios viviente para regir todas las
leyes del universo. Dios mío, ¿usted sabe la magnitud de esto? Edictos y decretos hechos por el creador del universo. No es lo mismo que usted me diga, no, eso lo dice la palabra. Y aquí es donde mucha gente ha fallado y donde mucha gente la palabra no tiene cabida en ellos. Porque han visto la Biblia como un libro fastidioso. Han visto la Biblia como un libro que, oye, hay que leerlo porque siempre tiene un poco de nombre ahí, que hay que leer uno detrás de otro. Pero cuando yo veo que la Biblia me está diciendo toda, yo agarré solamente 2 textos bíblicos. Pero empieza a buscar en su manual electrónico y ponga palabra decreto, ponga la palabra edicto, ponga la palabra estatuto, relacionado con respecto a la palabra de Dios, y va a encontrar cientos de mensajes que están escritos en la misma palabra. Entonces, ¿a dónde me lleva esto? Que en el mundo espiritual Satanás tiene un gobierno y tiene un reino. El reino de él está reconocido aún por el mismo Jesucristo, porque a él se le entregó por Adán aquella herencia pecaminosa, aquel pecado se le entrega y se le dice el príncipe de este mundo. Quiere decir que ese príncipe tiene ciertos rangos de autoridad, tiene cierto tipo de población a la que él llega y tiene cierto tipo de dominio a donde él ejecuta las órdenes. Pero resulta que en este tiempo se levanta una iglesia como Mardoqueo. ¿Cómo era Mardoqueo? Que no se le arrodillaba, que no le daba gloria, que no le hacía reverencia, que no estaban bajo esos decretos, que no estaban cumpliendo esas órdenes. Y eso es lo que enfurece a Satanás, que estamos en un mundo que está gobernado por él, pero no nos sujetamos a los decretos de él, no nos sometemos a los edictos de él, no caminamos según las ordenanzas de él, no le inclinamos, no le reverenciamos, no tenemos nada que ver con lo que él dicta, con lo que él manda, con lo que él hace. ¿Ahora usted me está entendiendo? Ahora usted está entendiendo por qué Satanás está molesto con la iglesia, por qué está molesto con el hombre de Dios, por qué está molesto con el avivamiento, por qué está molesto con los profetas, por qué está molesto con los jóvenes de la iglesia, porque estos jóvenes, cuando el diablo dice hay que fornicar, hay que enamorarse, hay que enviarse fotos desnudos, hay que beber, hay que rumbear, hay que irse todos los matinés, hay unos jóvenes aquí en la iglesia que dicen ese decreto no es conmigo, diablo, ese decreto no es conmigo, Satanás, yo no voy a cumplir esos edictos, yo no voy a cumplir los mandamientos del diablo, yo no voy a cumplir los mandamientos de Satanás. Estamos hablando del poder de un decreto, actualizando lo que vienen agregándose. Amados hermanos, cuando yo empiezo a entender esto en el mundo espiritual, yo me di cuenta que la Biblia, hoy estoy entendiendo que la Biblia no es un libro de promesas, no es un libro de historias, no es un libro para mantenerlo informado de qué pasó en la antigüedad. La Biblia son los decretos y los estatutos de Dios. ¿Hay decretos del diablo? Sí hay. Pero escuche bien, porque Esther entendió, y Esther representa a la iglesia, mujer virgen, preparada para el esposo, preparada con tiempo, escogida entre muchas en todas las naciones, preparada, perfumada y presentada al novio. Esther representa a la iglesia. La iglesia, y representando a Esther, entendió que hay decretos establecidos los cuales no se pueden anular. ¿Por qué? Porque es una ley real. Usted no puede acabar con el diablo, usted no puede destruir a Satanás. Nosotros no podemos acabarlo, si no ya lo fuera acabado ya. Si yo tuviera un poder para acabar con el diablo, yo lo hubiese hecho. Es más, yo le voy a decir esto: Jesús de Nazaret, el poderoso de Israel, no mató ni liquidó a Satanás. Es donde entendemos entonces qué es lo que está pasando. Cuénteme, suélteme, dígame algo, dígame, suelte, pastor, la rema. Jesús entendió que él no podía abrogar un decreto
Porque el decreto tiene principio y rango de ley real. Porque el que dijo, el día que coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese día morirá. El que hizo el edicto fue Dios. Cuando Satanás está ganando ventaja al hombre, Satanás sabe que si el hombre rompe el mandamiento de Dios, cae bajo transgresión, y es la oportunidad de Satanás enseñorearse del hombre, del mundo y de la creación. Y eso fue lo que ocurrió cuando Adán peca. Satanás comienza a tener autoridad sobre el mundo, y es donde Jesús dice: el príncipe de este mundo, Satanás es el que tiene, este mundo está bajo el dominio del maligno. Entonces Satanás está ejecutando decretos según el nivel de autoridad que le fue asignado. Él tiene un rango de operación. ¿Dónde opera él? Vea lo que dice la Biblia: en los hijos de desobediencia, a donde él ejecuta órdenes sobre los impíos, sobre los pecadores, sobre los que no han aceptado a Cristo, sobre los que no están bajo el nuevo pacto, y sobre aquellos cristianos que no se someten a los decretos de Dios y caminan fuera del orden de la palabra de Dios. Dios mío, se fueron y soltando una revelación fuerte aquí. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo no viene para anular, escuche bien, ni para destruir los decretos de Satanás. Porque si no, no estuviera, él sigue ejecutando. Hay muerte, hay destrucción, hogares destruidos, gente enferma, guerra, hambre, pestilencia, fornicación. Sigue los decretos de Satanás. Pero resulta de que la Biblia me dice en el libro de Colosenses que el acta de decreto que era contraria a nosotros, Cristo dice que la llevó ¿a dónde? A la cruz, y la clavó en el madero. Es donde yo pude entender el principio de Esther, que Esther entendió que no había forma de romper el edicto del rey, porque era un edicto real. Entonces Cristo, cuando llega a la tierra, se da cuenta de que él no puede romper el edicto real, porque fue establecido con un principio de Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice: entonces yo tengo que hacer otro decreto. Y es donde entra esta frase: decreto contra decreto. Esther dijo: yo tengo que hacer que el rey firme otro decreto en el cual se puedan defender los judíos, en el cual los judíos puedan pelear, en el cual los judíos se puedan levantar, en la cual los judíos agarren alma y se defiendan de sus enemigos. Y entonces pareció bien la idea, y fue en lo que se enfocó Esther. ¿En qué debe enfocarse la iglesia? En los nuevos decretos que contrarrestan lo de Satanás. Porque si Satanás dijo que era muerte para nosotros, un decreto que trajo Cristo fue que tenemos vida, y vida en abundancia. Satanás dijo que tú ibas a ser pobre. Cristo dice en su palabra que somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Dios mío, ¿alguien está aquí? Yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta. Yo no sé si esto es para usted o es para los que están ahora mismo en Facebook o los que están en YouTube, pero alguien está agarrando esta palabra y alguien está entendiendo que la palabra de Dios no es un libro, que la palabra de Dios no es historia, que la palabra de Dios no es un libro con una portada negra. Son los decretos de Dios. Y le voy a decir algo: Satanás está limitado en el rango de autoridad y está limitado en el rango de ejecución de sus órdenes, porque la orden de Dios va por encima de la del diablo, y la autoridad de Dios va por encima de la de Satanás. Así que si Satanás saca un decreto, Dios saca uno por arriba de él, y va a prevalecer el decreto de Dios para ti, para mí, para mi familia, para mi ministerio, para todo lo que Dios ha establecido en la palabra. Wow, yo siento a Dios aquí. Siento que desde hoy voy a cargar la Biblia como los decretos de Dios. Ya no lo voy a cargar como un libro. Quiero ver que la gente lo pone en el Salmo 91 abierta y amarilla esa hoja. Más amarilla que alguien con hepatitis. Pero no están ejecutando los decretos. Yo tengo que entender algo. Si usted se apodera de esta revelación hoy, usted va a ser alguien imparable, indetenible. Usted se va a convertir hoy en un superhumano.
usted hoy va a caminar diferente. Porque a donde usted llegue y usted ve a un enfermo, ¿a qué va a apelar usted para que ese enfermo se sane? ¿A qué? Al decreto de Dios. Que el decreto de Dios dice, vea, en el mundo, el decreto del diablo es que tiene cáncer, tiene SIDA, tiene una enfermedad terminal, tiene COVID. Lo que diga el hombre, amén. Hay un decreto de la tiniebla y consecuencia del pecado. Pero encima de eso, hay un decreto que está por encima de lo del diablo, que dice que por sus llagas fuimos sanados. Usted se apodera de esa palabra hoy. Es un decreto de Dios. Es un decreto, es un decreto. Usted hoy se va sano de aquí. Yo no sé quién vino enfermo, pero yo vine hoy a ejecutar una orden de Dios. Un decreto divino. Que dice que por su llaga fuimos sanados. Que por su llaga fuimos sanados. Vine a poner el decreto de Dios. Vine a poner el decreto de Dios. Vine a poner el decreto de Dios. Ahora. Es el decreto de Dios. Es el decreto de Dios. El decreto de Dios. Alguien se va libre hoy de aquí. Los demonios han querido atormentarte, pero Cristo dijo que Él vino a romper la cadena y Él decretó que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos creen eso? Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cuando Él dice esto, Él está diciendo, bueno, Satanás, yo sé que tú decretaste algo por ahí, pero he venido a deshacer el decreto de Satanás. Wow, cuando yo entiendo esto, ahora cuando yo lea la Biblia, así sea un versículo que yo lea, yo digo, wow, este es un decreto de Dios. Y como decreto de Dios, el diablo tiene que obedecer. Las tinieblas tienen que obedecer. La gente tiene que obedecer. Hombre, grande, pequeño, presidente, gobernación, todo. Ay, Dios mío, todo tiene que obedecer. La naturaleza tiene que obedecer al decreto de Dios. Ahora, vea que esto se nos está revelando en el 2022. Pero esto no es nuevo. Jesús caminaba bajo los decretos de Dios. Dios tenía leyes establecidas, la naturaleza. Pero cuando Cristo vino, rompió la ley de la gravedad, caminó sobre el agua. ¿Qué le parece? La ley natural nos limita, pero la ley de Dios no. La ley de Dios es un Dios multiplicador. Por eso es que Jesús le dio de comer a la multitud completa, 20,000 personas. Cuando venía la viuda de Naín, ya va, un momento, ¿cuál es la ley? La ley es que el muchacho murió, ya lo velaron, ya lo lloraron, vamos a enterrarlo. Y iba la gran caravana. Una vez que llega la caravana, Jesús se pone en el medio y le dice, ya va, deténganse ahí. ¿Cuál fue el decreto? El decreto fue que murió. ¿De qué murió? La autopsia dice que murió de algo. No dice la Biblia, pero murió. De algo se muere. Y una vez que Cristo está allí, dice, bueno, yo vengo a romper esa acta. Yo vengo a poner un acta sobre esa acta. Porque ahí estaba el acta de defunción, estaba el acta de la muerte, ahí estaba la sentencia de Satanás desde allá desde el Edén. Pero cuando Cristo llega, le empieza a hablar a aquel joven, le dice, a ti te digo, levántate. Le está diciendo a la muerte, quítate del medio, que hay un acta más poderosa que la que tú pusiste sobre esa vida. Dios mío, cuando yo veo eso, yo veo que no hay límite. Yo no sé si usted no está viendo como yo lo estoy viendo, pero si usted se apodera de la palabra y cada promesa, cada cosa que dijo Dios es un decreto en el mundo espiritual establecido con rango de poder y autoridad, entonces usted se convierte en un superhumano, carga al Dios Todopoderoso. Ahora entiendo por qué la fe uno se mueve y suceden las cosas. Ahora entiendo por qué cuando yo oro por los enfermos se sanan. Ahora entiendo por qué yo cuando estoy ministrando liberación, yo me paro en un lugar, es una locura. Pero levante la mano, póngasela aquí, ahora va a vomitar. Pum, y empieza ese poco de gente a vomitar, brujería. Entonces llega un muchacho de aquí de la iglesia,
nuevo creyente y se va para una cruzada por allá en Ciudad Bolívar, metió por un monte para adentro, y cuando él estaba allá se acordó de mí y hizo lo mismo y dijo: ponga la mano arriba, aquí se va a mover una gloria, póngase la mano aquí una arriba. Y cuando él empieza a soltar la palabra, empieza a caer endemoniado, gente vomitando, y ese muchacho Dios no lo usa en ese nivel. Pero ¿sabe qué? Cuando él está soltando la palabra, él está ejecutando el decreto de Dios. El poder no está en mí, el poder está en Dios. Cualquiera que lo haga, Dios lo va a respaldar. Cualquiera que le crea a Dios, Dios lo va a usar. Si tú te metes hoy en los decretos de Dios, Dios te va a usar poderosamente. Dios te va a usar en liberación, Dios te va a usar en milagro. Vas a ver la gloria de Dios, porque no es William Toro el dueño de los decretos. El dueño de los decretos se llama Jesús de Nazaret. Dios mío, alguien que está aquí. Quiero ver gente ejecutando los decretos de Dios. Que lo que usted vea como imposible, lo vea posible. Que usted empiece a orar por los enfermos. Empieza a salir a la calle, créele a Dios que tú vas con el dueño de los decretos. Es más, cuando tú llegas a un lugar, usted no se da cuenta que cuando uno carga la Biblia, uno llega a un lugar y uno dice: buenos días, buenas tardes. ¿Qué trae en la mano? Trae los decretos de Dios. Trae un poder grande. Trae la autoridad. Por si acaso alguien no se la sabe, usted le abre, mire, vea. Vea qué dice la Biblia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es un decreto. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el Dios de los cielos. El Dios de los cielos está diciendo: a ti no te va a tocar nada. Dios está diciendo a sus ángeles: mandará acerca de ti que te guarde. Eso es un decreto. Hay un decreto por el Dios de los cielos, que donde camine una mujer de Dios hay ángeles caminando con ellos. Alguien puede apoderarse de la palabra. El problema es que la gente no conoce la Biblia. El problema es que la gente no ha leído la Biblia. El problema es que la gente no ha estudiado la palabra, y como no la conoce, no la puede reclamar. ¿Quién va a reclamar algo que no ha leído? ¿Por qué usted cree que cuando alguien está estudiando derecho, también hermana Yole por ahí siempre la tomo en consideración? Le confieso algo: yo cuando era niño mi anhelo era ser abogado, pero bueno, no se me dio. Ahora tengo una hija que es abogada y ovejas que son abogadas. Escuche esto: cuando ellos estudian leyes, a ellos les mandan a comprar la ley y a estudiársela para poder ejecutar. Usted se imagina un abogado defendiendo a alguien. Buena, vine a defender a mi representante aquí, a mi representado, pero lo único problema es que no conozco esa ley, no sé dónde es que lo dice. Yo creo que dice algo así como esto. Y así hay gente ejecutando la Biblia con muchas fallas, con mucho desconocimiento. No es lo mismo que tú le digas a un demonio: demonio, si tú crees que soy yo, no soy yo. Si soy yo, tú te quedas, pero si es Dios. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Eso lo dice que es la ley de Dios, el decreto de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, ¡fuera! ¡Pum! Y sale el demonio. Porque está ejecutando ley que conoce. Está ejecutando autoridad que conoce. Está ejecutando algo que tú llevas el dominio, llevas el control de eso. ¿Alguien puede entender esto? ¿Usted lo puede entender? La importancia de apoderarse de la palabra. La importancia de hacerla tuya. Por eso usted hoy, mire, cuando usted llega, usted tiene que leer la Biblia esta noche. Desde ahorita hasta mañana cuando salga el sol. Voy a aprenderme los decretos de Dios, porque yo voy a caminar bajo los decretos divinos. Yo voy a caminar bajo los decretos del cielo. Voy a caminar por lo que dijo Dios y no por lo que dice Satanás. No es por lo que diga el diablo. El diablo tiene decretos contrarios, pero Cristo tiene decretos de vida y de victoria para nosotros. A su nombre. Si hablamos de decreto, Jesús mismo lo dijo. El acta de decreto que era contraria
Jesús la clavó en la cruz. Veas, Colosenses 2:14. Alguien que lo busque por allá, Josué, rapidito, 2:14. Ahora empiezo a entender, bajo esta dirección, bajo esta revelación. Escuchen, ¿dónde está el micrófono? Vamos a leer lo primero, ustedes seguiré soltando revelación aquí. Yo creo que esto tiene segunda parte. Esto está demasiado profundo. Colosenses 2:14. Amén. Dice así. Colosenses capítulo 2, 14. ¿Ven? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A dónde está la evidencia? En la cruz. El acta de decreto contrario a nosotros. Cristo dijo, ven acá, vamos a quitarla de en medio porque era de tropiezo, y la clavó en la cruz del Calvario. Bajo esa revelación, métase ahora en el personaje de Daniel. Viene un edicto que dice, no ore a ningún Dios durante 30 días. Daniel empieza a observar, dice, wow, tremendo edicto, si fue el rey. Pero el rey de esta tierra, llamado Darío, tiene un rango de autoridad que es sobre el reino de Persia o de Babilonia, que eran los territorios asignados en ese tiempo. Pero el Dios que yo le sirvo tiene un rango de autoridad de todo el universo. Por eso no me voy a someter a ese edicto y voy a orar todos los días, 3 veces al día, como solía hacerlo, dice el libro de Daniel. ¿Qué le parece? Anoche prediqué de eso, así que los que vinieron anoche están más orientados el día de hoy. Cuando Mesach, Sadrach y Abednego lo traen y dice, bueno, te vamos a dar una oportunidad, hay un decreto que hay que solamente adorar a Dios, al Dios o una estatua de oro que hizo el rey. Entonces llega el momento que los traen a ellos, le dan información, porque cuando el rey dio el edicto y dio la orden, entonces todo el mundo se arrodilló y le dijeron, mire, le vamos a dar una oportunidad. Al sonido del tambor, de la flauta, de la cítara, de la trompeta, ustedes se van a inclinar, le vamos a dar una oportunidad. No lo queremos matar de una vez, porque son buenas personas, pero le vamos a dar una oportunidad. ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera se hable del asunto. No se hable del asunto. Si Dios nos libra, que nos libre. Pero si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. ¿Por qué? Porque ellos entendían que por encima del decreto de aquel rey que era poderoso, de aquel rey que tenía autoridad, de aquel rey que tenía dominio, de aquel rey que era el emperador de aquel tiempo, él sabía que por encima de él había uno más grande, que es el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso no hay diablo grande, no hay brujo grande, no hay prueba grande. Más grande es el Dios de los cielos al que tú le sirves, más poderoso. No hay enfermedad grande, no hay nada grande. El único grande se llama el Dios de los cielos, al que usted y yo le servimos. Den un aplauso fuerte por un minuto. Den un aplauso fuerte a Él, a Él, a Él, a Él, a Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza. ¡Wow! Poderoso. Poderoso, para Él es la gloria. Un aplauso para el dueño de los decretos. Todos los decretos son favorables a ti. Todos estos decretos son para darte victoria. En estos decretos está tu victoria. En estos decretos está tu bendición económica. En estos decretos está tu familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Está hablando de su familia. Eso lo dijo el Señor. Es un decreto. Es un decreto. Es un decreto. Gente que se le ha levantado el diablo. Y sigue aplaudiendo. Sigue aplaudiendo. Sigo aplaudiendo, que estoy soltando la revelación aquí. Este que está aquí dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ay, 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 ay. Ay de aquel que se meta
con uno de mis pequeñitos. Vale, vale que se lance a lo profundo de la mar. Ay, 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 ay. Yo pelearé por ti. Mira, el decreto dice, el decreto de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El decreto dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, que donde yo esté vosotros también estéis. El decreto de Dios es para ti, los decretos de Dios son para ti. Alguien que se ponga de pie en esta hora, alguien que se ponga de pie y siga aplaudiendo a Dios.